¿Cómo están? El día de hoy, ¿no? Estamos en el tema de ciencia y ambiente. Ay, pero miren, qué rico, ¿saben qué? Me ha provocado un vaso de agua. Vital elemento, ¿no? Para la vida. Pero no sin antes, chicos, vamos a poner el título de nuestro tema. El día de hoy trataremos de el agua. ¿Qué queremos saber del agua? ¿No? Vamos a saber del agua. Aprenderemos, ¿ya? Aprenderemos su ciclo e importancia, ¿ya? Ciclo e importancia y ciclo del agua. Bien. Cantaremos una pequeña canción. ¿Cómo? Vamos, chicos, levantados, paraditos un ratito para cantar esta pequeña canción. Si va a decir que la tierra en burbuja es un planeta azul y sin agua. Agua es lago y en el canal, en el manantial. Y somos, no sabes. Agua es. Niños, veamos esta imagen. Qué hermoso, ¿no? ¿Saben de qué se trata? Es los baños termales del Inca, ¿no? Que queda en Cajamarca, o los baños termales de Cajamarca. Bien, ¿no? Les contaré. Leamos esta lectura o este texto. Dice lo siguiente, dice, ¿no? Cajamarca, los baños del Inca y sus aguas que poseen propiedades curativas, ¿no? Dice, los baños del Inca es uno de los principales atractivos de nuestra tierra, o sea, de nuestro Perú, ¿ya? Los baños del Inca poseen agua termal, temperatura, o sea, que quiere decir que no es fría, ¿no? Es térmica, o sea, tiene un, ¿no? Dice, superiores a 70 grados centígrados, o sea, bien calientito, ¿no? Los minerales que lo componen poseen propiedades terapéuticas, ¿no? Terapéuticas quiere decir que hacen bien a la salud, ¿no? Para el tratamiento de afecciones a los huesos, ¿no? A los huesos, al sistema nervioso, a la piel, incluso dice que cura la gastritis. Imagínense, ¿no? ¿Qué tales propiedades? Ahora dice, numerosos testimonios dicen haberse curado de ansiedad con estas aguas denominadas científicamente como termominerales o termooínicas, ¿no? Quiere decir que tiene unos minerales, el agua está llena de unos minerales que ayudan a la salud del ser humano, ¿no? Dice, pero uno de los principales atractivos de este lugar es el Pozo del Inca, ubicado al interior del complejo de baños, que mide 4 metros de largo por 4 metros de ancho y tiene una gran profundidad, ¿no? De 1,70 m. En este lugar, según los historiadores, Atahualpa recuperaba sus fuerzas antes de emprender nuevas jornadas de conquista. El complejo cuenta con 4 secciones y servicios de ducha compartimiento diversos, ¿no? Ay, pero ¿quién era Atahualpa? Era el último inca, ¿no? Del Tahuantinsuyo, del imperio del Tahuantinsuyo. Bien, chicos. Ahora veamos. Entonces responde, ¿no? Número 1. ¿De qué habla el texto?
¿De qué habla el texto que hemos leído? ¿No? ¿Qué son las aguas termales? Número 2. ¿Qué son las aguas termales? Número 3. ¿Qué utilidad le damos? ¿Qué utilidad le damos? ¿Existen en mi localidad aguas similares? Existen en mi localidad, o sea, acá en el Callao, ¿no? Aguas similares. A ver, ¿existirá? Preguntemos a nuestros papitos, ¿ya? En esta agua termal, ¿será apta para el consumo humano? ¿Será apta para el consumo humano? ¿Qué agua utilizaremos diariamente? ¿Qué agua? ¿No? ¿Qué agua utilizamos diariamente? ¿Qué agua utilizamos diariamente? ¿No? Agregamos una más. ¿Qué entiendes por agua potable? ¿Qué entiendes? Por agua potable? Por agua potable. ¿Has escuchado este término, agua potable? Y el agua potable existe. El agua potable existe en todas las localidades. ¿Existe en todas las localidades? A ver, responde esta pregunta. Bien, niños. Veamos estos recibos, ¿no? Estos son unos recibos de agua que nos manda de Sedapal. Nos dice, ¿no? Veamos si todos tienen el mismo consumo. Mira, acá dice, acá dice 790, 7 soles con 90, ¿no? Acá dice 18 con 10. Y acá dice 27 con 90. O sea, este es el costo. ¿Quién habrá gastado más agua? ¿No? ¿Quién habrá gastado más agua? ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo sabemos que quién ha gastado más agua? Bien, fíjense aquí. ¿Ven? No, acá hay un gráfico donde indica el consumo de agua. En este caso ha llegado hasta 30, ¿no? En el segundo ha subido más de 35, casi 40.
Y en el tercero, pues tiene 40, ¿no? Ese es el tema, o sea, eso es para saber cómo es el consumo de agua. Debido a este consumo es que ponen los precios del agua, ¿no? Es lo que podemos pagar en el agua. Entonces, observando estos recibos podemos analizar, ¿no? ¿Cómo es el consumo del agua? Será igual gráficos, ¿no? En cada gráfico se denota que hay una elevación, ¿no? Una elevación. Esa es la forma de cómo se ve. Bien, ahora respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué persona? A ver, ¿qué persona gastó mayor cantidad de agua? Bien, le vas a poner que este recibo es de Sandra. Este recibo es de Manuel. Y este recibo va a ser de Rubén. ¿No? Entonces veremos qué persona gastó mayor cantidad de agua. ¿Ya? Según eso respondemos. Luego dice, ¿cómo puedes darte cuenta de ello? ¿Cómo puedes darte cuenta de ello? ¿No? A ver, ¿cómo te puedes dar cuenta? ¿Qué parte del recibo te puede dar esa información? ¿Qué parte del recibo puede darte esa información? ¿Qué podríamos hacer con la información de los recibos? ¿Qué podríamos hacer? A ver. ¿Qué podríamos hacer con la información de los recibos? Bien, chicos, a ver, me responderán a estas preguntas también en su cuaderno. Bien, niños, ¿pero qué es el agua? ¿No? Estamos hablando del agua. El agua es un líquido, ¿no? Pero tiene un componente, es la mezcla de tiene dos elementos químicos que al encontrarse forman el agua, ¿no? ¿Qué son esos elementos químicos? ¿No? H, ¿no? H, que quiere decir hidrógeno. O sea, dos hidrógenos. Dos moléculas de hidrógeno. Entonces, por eso dicen H2 y O de oxígeno, ¿no? Entonces, una gotita de agua está compuesta por esto. dos de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso dice H2O. Esa es la composición del agua. Bien, el agua también se encuentra en varios estados. ¿Cuáles son los estados del agua? ¿No? Vamos a ver estados del agua.
Sabemos que el estado del agua tenemos uno, estado líquido. Estado líquido, ¿no? Como cuando tomaba mi vaso de agua, estado líquido, ¿verdad? 2, estado gaseoso. Gaseoso, como cuando vemos en las nubes. Como cuando vemos en las nubes, está en estado gaseoso, está vaporizado, ¿no? Y 3, está en estado sólido. ¿Cuándo decimos que está en estado sólido? Cuando se convierte en hielo, en cubitos de hielo o hielo de cristal. Entonces, estado líquido, estado gaseoso y estado sólido. Esos son los estados del agua. Bien. ¿Cuándo vemos que hay en estado líquido? ¿No? Por ejemplo, ¿dónde encontramos en estado líquido? Lo encontramos en los mares, en los ríos, en las lagunas. ¿En dónde más encontramos en estado líquido? Lo encontramos en mares, ríos, lagunas y puquiales, ¿no? También, porque en el Perú tenemos muchos puquiales. Bueno, ahora, en gaseoso ya hemos dicho que mayormente lo vemos cuando está en las nubes, ¿no? Está el agua condensada, ¿bien? Y en estado sólido, ¿no? Es cuando ya se hace hielo, cuando ¿no? hacemos refrigeradora, o también en el polo, en los polos de la Tierra, en el polo norte, ¿no? Mayormente está cubierto de hielo, ¿no? Por ejemplo, encontramos en el nevado también, en los nevados, ¿no? En los nevados están cubiertos en estado sólido el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha convertido en hielo en los nevados, ¿no? En el polo norte. Bien. Sigamos. El agua, ¿no? Ahora veamos. El agua tiene propiedades. ¿Cuáles son estas propiedades? ¿No? El agua es incolora, o sea, el agua no tiene color. El agua no tiene color, ¿ya? Es incolora. ¿Qué más? Es inolora, o sea, no tiene olor, ¿ya? Inolora. No tiene olor. El agua no tiene olor. Parece, pero no tiene olor. Incolora. Y, ¿qué más? El agua tiene densidad. Tiene densidad. ¿Qué otra propiedad tiene el agua? El agua, ¿no? Tiene punto de ebullición. Punto de ebullición. Otra propiedad del agua, a ver, vamos a ponerlo aquí, sería el punto de condensación. Punto de condensación. ¿Ya? De congelación, perdón. Congelación. Estamos cambiando, condensación. ¿Ya? Congelación. Muy bien. Entonces veamos de qué se trata cada una de estas propiedades. Incolora. Quiere decir, es decir que no tiene olor. Que no tiene color. ¿Ya? El agua no tiene color. Es transparente. ¿Ya? Vamos a ponerla acá. Es transparente. Es transparente.
¿Ya? Entonces veamos. El agua no tiene color, es transparente, como vemos acá, transparente. ¿Ya? ¿Qué más? El agua es decir, no tiene olor. El agua no tiene olor. ¿No? Entonces, no tiene olor, es insípida, ¿no? Ay, nos faltó. No tiene sabor, es incolora, inodora, insabora. Acá nos falta ponerlo. Insabora. Insabora. ¿Qué quiere decir insabora? No tiene, es decir, ¿no? Que no tiene sabor. Entonces, el agua es insabora, incolora, inolora. No tiene olor. ¿No? Bien. Densidad. El agua sí tiene densidad, ¿no? ¿Sí? Cuando se junta el agua, o sea, tiene una densidad, ¿no? Incluso cuando vemos las olas del mar, cuando llega fuerte, te golpea, ¿no? Porque tiene una densidad. O sea, tiene densidad. ¿No? Que tiene consistencia, digamos así. ¿Ya? Tiene consistencia. Ya. Punto de ebullición. Ya. Punto de ebullición. Es decir, ¿no? Punto de ebullición. Es decir, cuando hierve el agua a 100 grados, ¿ya? Es al hervir el agua, ¿no? Llega a 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Entonces ahí el agua empieza a hervir y empieza a evaporarse, ¿no? El agua cuando ya llega a 100 grados empieza a evaporarse, ¿no? Entonces, es decir, tiene punto de ebullición, tiene punto de hervir. Entonces, mayormente cuando hervimos el agua decimos, no, tiene que hervir, ¿para qué? Para que veamos que el agua ¿no? ha alcanzado su ebullición. Bien. También tiene un punto de congelación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el agua, ¿sí? El agua, ¿no? Llega a 0 grados, ¿no? A 0 grados centígrados. Cuando pasa esto, cuando llega a 0 grados centígrados, pues el agua se congela, ¿no? El agua se congela. Entonces, estas son las propiedades que tiene el agua. Insabora, incolora, inolora, ¿no? Tiene densidad, tiene un punto de ebullición y tiene un punto de congelación. Bien, chicos, hagamos algunos ejemplos, ¿no? Si tú, cuando vas a tomar el agua, o sea, no tiene un sabor especial, al menos que, bueno, le pongamos pues, algún otro elemento, ¿no? De repente le echamos hacemos hervir y tomamos un té, tomamos un café, tomamos una cocoa, le agregamos leche, o sea, le agregamos, entonces ahí sí va a tener un sabor el agua. O le echamos azúcar o le echamos sal, ¿no? Pero ahí recién el agua va a tener un sabor. Mientras el agua no tiene sabor. Y mayormente lo encontramos así sin sabor en los ríos, lagunas y piscinas, ¿no? Porque el agua del mar pues sí tiene sales, pero es una salinidad que viene de los sedimentos del fondo del mar, ¿no? Es diferente, ¿ya? Ahora, es incolora. ¿Qué quiere decir? ¿No? No tiene olor, es transparente, totalmente transparente. Entonces, a veces nosotros lo vemos azul y decimos, ay, pero ¿por qué está azul o por qué está verde si el mar o
¿sabes lo que pasa? Que vienen los rayos ultravioleta, los rayos rojos, y absorbe. Entonces es ahí donde al parecer toma estos colores de un color de azul, o un color, cuando se ve del fitoplancton en el mar, se ve así todo verdoso, ¿no? Es así, o sea, el agua, o sea, es transparente, ¿ya? ¿Qué más? El agua es inolora, es decir, no tiene olor. El agua no tiene olor, ¿no? Tiene olor cuando le agregas, como le decía, te agregas otro químico o otro ingrediente, como a veces le echamos café, ¿no? Entonces el agua va a oler a café, y si le echas orégano, pues va a oler a orégano, ¿no? Y si le echas leche, pues va a oler a leche, pero sí, el agua no tiene olor, ¿ya? Densidad, que tiene consistencia, como habíamos dicho, cuando, por ejemplo, en el mar vienen las olas del mar, te golpea, ¿verdad? Porque tiene una densidad, tiene una consistencia. Igual, si estás cuando vas a cargar un balde de agua, pues pesa, ¿no? Pesa. Entonces, porque tiene consistencia, tiene densidad, ¿ya? Pero toma la forma de donde tú lo pongas. O sea, si yo pongo el agua, ¿no? Y eso es otra propiedad, no tiene forma. El agua no tiene forma, ¿no? Toma la forma del... ¿Ya? Vamos a agregar eso porque también es importante, ¿no? No tiene forma. No tiene forma, ¿ya? El agua no tiene forma. Cuando no tiene forma sería, ¿no? No tiene forma. Vamos a agregar esto, ¿ya? El agua no tiene forma. ¿Qué quiere decir? Que el agua adquiere la forma, adquiere la forma del recipiente. ¿Ya? Ahora, ¿en qué recipiente? Bueno, en este caso podemos decir, ¿no? En este caso podemos decir, por ejemplo, el recipiente en un vaso toma la forma del vaso. Le pones en un balde, toma la forma del balde, ¿no? En el caso de los baños termales, por ejemplo, ¿no? Es como un cuadrado gigante, ¿no? Entonces toma la forma de un cuadrado, pero en sí el agua no tiene forma. Si yo pongo el agua para que se convierta, o sea, en este punto, ¿no? En esta propiedad, en esta propiedad que es el punto de congelación, ¿no? Y llega a 0 grados, y yo lo hago en vasitos, lo hago en ¿cómo se llama? En moldes, entonces va a salir tamaño o forma del molde, ¿ya? Esto es todo, niños.